Gracias por la espera. Vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos el tiempo para recuperar estos minutos valiosos. Bueno, creo que me escuchan, ¿verdad? ¿Ustedes me escuchan? Sí, licenciado. Gracias. Hoy vamos a hablar de la medicina forense, pero en la criminalística. Entonces, el ámbito de la medicina forense dentro de la criminalística es que la criminalística es, van a ver ustedes en las ciencias auxiliares del derecho penal, pues, como su nombre indica, ahora es una ciencia auxiliar, es decir, auxilia al derecho penal para poder esclarecer los delitos desde el punto de vista científico. Entonces aquí tenemos una definición de criminalística y otra que tenemos ahí en el texto que les compartí. Es el conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un delito particular y del presunto responsable, ¿verdad? ¿Quién es el presunto responsable? El sindicado, el sospechoso o el condenado cuando ya ha sido sentenciado, ¿verdad? Entonces esta es una definición técnica y la criminalística va a aportar al derecho penal dentro de la medicina forense respondiendo estas preguntas importantes. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién cometió el delito? Es decir, el sujeto activo, el sindicado. ¿A quién? Es a la víctima, ¿verdad? ¿Cómo? El medio que utilizó, arma blanca, arma de fuego, puede ser algún otro objeto o puede ser a través de un vehículo. ¿Con qué lo utilizó? ¿Cuándo? Es la fecha. La fecha, por ejemplo, puede ser 17 de junio del 2022 a las 18 horas en Cusco. ¿Dónde? En la colonia Socobal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Puede ser pasional, por venganza, sicariato, por extorsión, ajuste de cuentas, peleas territoriales, etc., ¿verdad? Vemos que la medicina forense va a aportar desde el punto de vista de la criminalística a través de la identificación de las personas, y puede hacerlo a través de identificación de vivos o a través de identificación de muertos o cadáveres. Si lo realiza a través de identificación de vivos, obviamente puede ser a través del documento de identificación, pero lo realiza a través del reconocimiento, es decir, sobre la persona, en la integridad física de la persona. Ahora bien, necro, ya vimos que necro viene de cadáver, ¿verdad? Entonces, necroidentificación es lo que se realiza en los cadáveres que no se identifican, es decir, no portan al momento de fallecer, no portan dentro de sus pertenencias algún documento que los identifique, o bien ningún familiar pues se acerca a reconocerlos, ¿verdad? Entonces, por eso es que algunos cadáveres que se encuentran en la vía pública se identifican como XX hasta establecer a través de la necropsia y la extracción del ADN para poder hacer un futuro cotejo, ¿verdad?, con algún familiar que llegue a reclamar en la morgue. En el caso de los cadáveres se analizan los elementos de identificación del cadáver, ¿verdad?, y se compara con los elementos de algún sujeto desconocido, ¿verdad? Es que, por ejemplo, si yo tuviera algún familiar que estuviera desaparecido, sea hombre o mujer, reporto. En el caso que si fuera niño o niña, se activaría una alerta Alba Kenneth para su búsqueda e inmediata localización. Si fuera una mujer, una alerta Isabel Claudina, ¿verdad? Entonces, una de las diligencias que se realiza al activar una alerta Isabel Claudina es la extracción de muestras de sangre para base de datos de ADN, ¿verdad?, por si llegara a aparecer algún cadáver de una fémina, poder cotejarlo con los familiares, ¿verdad?, y poder establecer en la base de datos la identidad de esa persona. Luego vamos a ver que también se puede establecer la medicina forense criminalística para poder determinar la edad de las personas. La edad se clasifica en prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adulto, vejez y sensibilidad, ¿verdad? Prenatal quiere decir que pues, obviamente está en el vientre materno. Infancia, cuando es recién nacido. Niñez, según la ley de protección integral a la niñez y adolescencia, pues se considera niño a una persona de 0, es decir, desde que nace hasta los 13 años de edad. Ya de los 13 a los 17, un día para que cumpla los 18 años, se considera adolescente.
y a partir de los 18 años sería un ciudadano, ¿verdad? Ustedes, pero aquí desde el punto de vista médico lo califica como juventud, luego adulto y después la vejez y por último la senilidad, ¿verdad? Ustedes, entonces aquí establece la literatura que el adulto, el cálculo puede hacerse con más o menos 6 años de aproximación, es decir, el rango, la escala en la que uno puede calcular las edades por los signos que denotan en la edad que aparecen en las diferentes facciones del rostro, ¿verdad? Que esto va a depender también de la etnia, del clima, de las enfermedades, pero más o menos se establece aquí un parámetro, ¿verdad? Una cronología. Indica aquí, por ejemplo, presencia de arrugas en el ángulo externo de los párpados, que es lo que aparece primeramente a los jóvenes adultos, o ustedes que ya superan de los 30 a 35 años. Si se dan cuenta ustedes que la mayoría son jóvenes, que no están dentro de ese rango de edad, no aparece esta característica que lo dice la literatura, ¿verdad? No lo estoy inventando yo. Entonces indica hasta los 35 años. Luego se extienden en la frente de los 35 a los 40, es decir, otro rango de edad. Posterior a ello, después de los 40 ya aparecen en el rostro, cuello, en las manos, ¿verdad? Hasta llegar a los 50. Pero vamos a ir aprendiendo cada uno de ustedes, vamos a aprender que con solo observar el rostro de una persona ya podemos calcular la edad, ¿verdad? Pero como decir, este tiene 20, más o menos tiene 25, ya va por los 30, 35, ¿entiendes? Luego dice que la canicie se refiere a las canas, ¿verdad? En la región temporal, es decir, normalmente es en el cabello de la cabeza, ¿verdad? A partir de los 35. Hay algunos que antes, ¿verdad? Otros se retrasan y podemos ver algunas personas que nunca les vamos a ver canas, pero no es porque les salgan, ¿verdad? O no tengan, sino porque se tiñen el cabello, perdón. Entonces la canicie en la región temporal a partir de los 35 años, ¿verdad? Luego encanecimiento de vello pubiano, dice vello púbico, 50-55 años, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, por eso es que viéndole el rostro a las personas ya podemos calcular. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya pueden calcular el rostro. Solo vamos a ver si hay algún compañero ahí que pendiente de ser aceptado. Hay varios. Entonces ahora nos vamos a ver el rostro continuamente, ¿verdad? Ustedes, no créanme que es algo innato, que no es por juzgar, ¿verdad? Porque obviamente el proceso de crecimiento, adultez o vejez no lo podemos evitar. Entonces es algo que debemos desarrollar como sentido común. También está la dactiloscopía, que se encarga del estudio de las impresiones dactilares, es decir, de los dedos, ¿verdad? De los dedos de las manos y de los dedos de los pies. Cuando alguien digamos, se le toma muestra de las huellas o impresiones dactilares de los dedos de la mano, se llaman impresiones dactilares palmares, de las palmas de la mano, de los dedos, o plantares si fueran de los pies. Entonces, la dactiloscopía se refiere al estudio de las imágenes obtenidas de las impresiones que dejan las crestas papilares de los dedos manchados con tinta, sudor u otro líquido sobre una superficie pulimentada o cartulina, ¿verdad? Por ejemplo, los dedos, impresiones dactilares son como se observa aquí en la imagen, si la pueden ver, es para identificar. Cuando cumplimos la mayoría de edad y obligatoriamente debemos de tramitar nuestro documento personal de identificación DPI, ahí registramos nuestra impresión dactilar. Si vamos a tramitar la licencia de conducir, ahí nos fichan, ¿verdad? Departamento de Tránsito de la PNC, los 10 dedos si tenemos los 10 dedos completos, ¿verdad? De la mano, los 10 dedos ahí los marcamos, ¿verdad? Estos queda ahí para un registro en la Policía Nacional Civil, para el gabinete criminalístico, ¿verdad? Ustedes, y obviamente en RENAP, por eso es que cuando el Ministerio Público, por ejemplo, procesa una escena del crimen, ya lo vamos a ver más adelante, y pueda encontrar una huella o una impresión dactilar, la levanta, ¿verdad? Ustedes la documentan y a través de reactivos pues, lo remite al laboratorio de dactiloscopía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ahí hacen una búsqueda en la base de datos del sistema AFIS, que quiere decir el Sistema Automático de Identificación, que tiene tanto RENAP como el Gabinete Criminalístico de la Policía o del CIF, ¿verdad? Entonces ahí hacen una búsqueda como que fuera a ser CSI, ¿verdad? Ustedes entonces buscan esa huella y aparece la identidad de todas las personas que obviamente tenemos documento personal de identificación.
de los que no tienen documento personal de identificación no les va a aparecer ahí su identidad, porque no está registrada preliminarmente sus impresiones dactilares, ¿verdad? Entonces ahí está la importancia de la dactiloscopía dentro de la medicina forense, ¿verdad? Como aquí establece el concepto, que es la ciencia que se propone identificar a las personas físicas consideradas por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares, ¿verdad? Ustedes, entonces esta identidad es única a través de las impresiones dactilares. Ahí estamos, vamos allá, aceptamos al compañero. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe, no hay ningún problema. Ahora vamos a continuar con la lofoscopía. Esto es un laboratorio criminalístico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en donde cuentan con el sistema AFIS, ¿verdad? Que es para poder hacer esa búsqueda, ese revelado de huellas dactilares. Las huellas dactilares van a aparecer, por ejemplo, en los vasos de vidrio, sobre la pintura de un vehículo, en las puertas. Si se dan cuenta, ustedes pueden colocar sobre su celular, sobre la pantalla de su celular, su dedo pulgar, y luego lo miran a contraluz y les va a aparecer su impresión dactilar, ¿verdad? Entonces, así, si esa, digamos, estuviera bien impresa, el técnico de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público está en la facultad para poder levantar, así se llama el procedimiento de levantado de huellas dactilares, o en los vasos, en las botellas de las bebidas alcohólicas, también se quedan las huellas en los cuchillos, o en cualquier objeto, sobre algún objeto que no esté expuesto a, por ejemplo, a la lluvia, para ustedes, o al viento. Entonces, si el técnico puede aplicar reactivos para poder documentarla, ¿verdad? Lo que hacen es levantarla y la documentan con fotografía y a través de un acta correspondiente. Entonces esto lo remiten al INACIF, al laboratorio de lofoscopía, para que hagan el revelado y ya hacen la búsqueda en el sistema AFIS y ya tendría que aparecer a quién pertenece eso. En las armas de fuego es muy... normalmente nosotros tenemos la idea que según las películas, pues en las armas de fuego quedan las huellas dactilares, y les indico que en las armas de fuego no se encuentran, ¿verdad? No, por el material no se puede procesar o levantar, como queramos llamarle, una impresión dactilar. Es muy difícil, casi no ocurre. Vamos a ver si hay alguien más que tenga que ser admitido a la clase. Bien, hay varios. Y también está la odontología forense. Esto es muy importante, también es una disciplina auxiliar de la medicina forense que ayuda a poder identificar las personas, principalmente a los cadáveres, a través de la ficha forense, ¿verdad? Entonces, es el odontólogo forense el que coadyuva aquí a la investigación para poder documentarlo, ¿verdad? También conocido como estomatología forense, que es la ciencia que, en franca confusión con el derecho, aporta elementos de carácter pericial sobre la boca y la dentadura. Entonces, las personas que nos hacemos un tratamiento en la dentadura, en alguna clínica especializada con algún odontólogo, pues ellos tienen nuestra identificación de dentadura, ¿verdad? Ustedes saben cuántos dientes tenemos y cuáles nos faltan. Entonces, al momento de hacer un futuro cotejo, pues eso se le pregunta a los familiares si él ha tenido algún procedimiento con algún odontólogo, sea por estética o por tratamiento, y con esa ficha odontológica pueden establecer la identidad de algún cadáver también, ¿verdad? La odontología forense aporta elementos de individualización a través del número de piezas, posición, malformación, rotación, tamaño, fracturas que hay entre los dientes o ausencia de dientes, desgaste, formación anómala, endodoncia, oclusión, patología bucal, enfermedades bucales, ¿verdad? Las mordidas, los tipos de mordidas, los tratamientos que existen en general, ¿verdad? O si han tenido algún tipo de coronas, puentes, rellenos, o esos tratamientos de canal, por ejemplo, ¿verdad? Que les hacen rayos X. Y la genética forense, pues la genética forense también es otra
área de la medicina forense que va a hacer uso de la prueba científica de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Entonces, ya vimos que dentro de las ciencias que auxilian el derecho penal, pues está la medicina forense y el ADN lo aplican desde el punto de vista de la afiliación del derecho de familia y el derecho penal. En el derecho de familia para poder establecer la paternidad, ¿verdad? Que hay muchos compañeros ahí, varones, que no se quieren hacer responsables de sus hijos, de sus bendiciones, entonces viene la mamá del niño, tiene que demandarlos, ¿verdad? Ustedes en un proceso ordinario de paternidad y filiación, y a través de un proceso el juez ordena que se les extraiga muestras de sangre a ambos, ¿verdad? El ADN lo pueden encontrar en cabello, lo pueden encontrar en la saliva, lo pueden encontrar en la sangre, en el semen, en tejidos o células epiteliales, ¿verdad? Ustedes, entonces no necesariamente tiene que ser en la sangre, ¿verdad? Y esta muestra de ADN pues lo extraen en el laboratorio de serología y genética del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad? Ellos hacen su procedimiento científico y ellos a través de la genética pueden determinar filiación, que era lo que les explicaba, decir si es padre con hijos, si corresponde o no corresponde, y debe de haber un porcentaje del 99.9% de que sí corresponde, que es padre e hijo, que existe una filiación. Si no está ese 99.99 o 99.98, ya no hay certeza, ¿verdad? Tienen que repetir el procedimiento para confirmarlo o descartarlo, ¿verdad? Entonces ya vimos que se utiliza para filiación o para comparación de indicios. Entonces, en este laboratorio de serología o genética, por ejemplo, si hay un cadáver y ese cadáver aparece con señales de violencia sexual, al momento de realizar la necropsia, el médico pues extrae muestras en el área genital, paragenital y extragenital del cadáver y lo remite a este laboratorio, ¿verdad? Para futuros cotejos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que existe el cadáver de una fémina, ¿verdad? Con señales de violencia sexual. Al realizar la necropsia, el perito, el médico forense, extrae con hisopos posibles semen, ¿verdad? Posibles vellos o cabellos, vellos cúbicos, tejidos o alguna otra células epiteliales, podría ser sudor, y remite debidamente embalado al laboratorio de genética. Cuando venga el fiscal, hace la investigación y a través de las entrevistas o la investigación de los policías o de la investigación criminal, de investigadores, pueden establecer al sospechoso, ¿verdad? O si se dieron cuenta, si hay algún testigo presencial o referencial, dices que fue su novio, su pareja sentimental, con el que salía siempre, ¿verdad? Entonces hay un sospechoso, entonces tratan de individualizarlo, perfilarlo y lo ligan a proceso penal, obviamente, después de poder establecer con otros medios, pero ya con autorización judicial le solicitan al juez la extracción de ADN, ¿verdad? Para cotejo. El juez ordena a esa persona que deben someterse a ese procedimiento, ¿verdad? Y le extraen a través de la sangre o saliva, ¿verdad? No es necesario que le esté sacando sangre si no quiere, ¿verdad? Con una muestra, con un hisopo en la boca, pueden extraer saliva y mandarlo al laboratorio de serología y genética, y extraen el ADN, ya lo cotejan con el ADN encontrado en los restos de semen en el cadáver de la víctima y ya hace el match, la coincidencia. Ahora ustedes, ahí hay un clic, entonces ya hay certeza de esa responsabilidad penal. Si ven aquí en el texto, aquí podemos ver que dice que en ese laboratorio de serología o genética ellos tienen reactivos químicos para poder establecer si en el cadáver o si en el cuerpo de la víctima hay espermatozoides, ¿verdad? Entonces ellos tiñen y aparece un como arbolito de Navidad, así se refleja, ¿verdad? Rojo y verde. Entonces si hay espermatozoides o no. Ahora bien, vamos a hablar de... Hay un compañero que necesita ingreso. Ah, va, no hay problema, compañero, ahorita vamos a meter. Ya no hay nadie. Bueno. Sergio. Bienvenido, compañero. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a hablar del lugar del delito.
según el artículo 20 del Código Penal, aquí siempre lo he mencionado, ¿verdad? Se puede llamar también escena del crimen, lugar del hecho, escenario del delito, escena de la muerte, escenario criminal. En el artículo 20 del Código Penal está regulado que el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, donde A le disparó a B, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión en el lugar donde debió cumplirse la acción. Ahí está claro, es el lugar donde ocurrió. Aunque algunas veces encuentran cadáveres en una dirección, o por ejemplo, en el parque una vez, por ejemplo, aquí de Chimaltenango, en horas de la madrugada, sorprendieron a dos jóvenes transportando el cadáver de una fémina dentro de un túnel, ¿verdad? Entonces, los agentes de PNC los sorprendieron cerca del parque, pero no se sabe si ahí se lo mataron, obviamente que no, ¿verdad? Podría ser en otro lugar. Y el artículo 195 del Código Procesal Penal regula que en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad es el Ministerio Público quien debe de acudir al lugar donde apareció el cadáver con el objeto de realizar las diligencias de investigación, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros vemos que donde hay un cadáver y está la policía ya acordonando el lugar, protegiendo la escena, están los paramédicos y al momento llega el Ministerio Público, ¿verdad? Con el fiscal a cargo de la investigación y los técnicos que van a documentar por videograbación, por fotografía, por planimetría, van a revisar el cadáver, van a embalar los indicios, ¿verdad? Aquí tenemos una definición de levantamiento de cadáver que se entiende, ¿verdad? Se refiere a la búsqueda e investigación de pruebas legales en el lugar del hallazgo, comprende el examen del cadáver de manera superficial y el examen del lugar y sus alrededores. Debe ser efectuado por un equipo profesional integrado por el auxiliar fiscal o el agente, acompañado de equipos técnicos en investigaciones criminalísticas, que se les conoce como técnicos en escena del crimen, además de la policía, ¿verdad? Debe realizarse la diligencia de manera inmediata, en forma ordenada, minuciosa, metódica, completa e ilustrada, teniendo presente que no es prudente descartar ningún detalle por más significante que parezca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay una balacera por el Super 24 debajo del puente de desnivel, entonces ahí lo que hacen, llega a la unidad con los técnicos, con el fiscal, y van a extraer cámaras, si hay testigos, hacen un croquis del lugar, si hay casquillos, documentan los casquillos por fotografía a través de acta y los embalan, ¿verdad? Vamos a ver qué es embalar para remitirlos al laboratorio de criminalística y poder establecer ¿cómo se llama? La huella del arma, ¿verdad? Porque tiene una huella, no sé si se me olvidó el nombre en este momento. Es una huella, un registro que deja cada arma. Obviamente las armas que están registradas en la DGCAM tienen una huella, ¿verdad? Entonces, para hacer coincidencia, esto a través del IBIS, ¿verdad? Que el IBIS, que es una base de datos donde se registran todos los casquillos percutidos, y está la huella balística, es el nombre correcto, la huella balística de cada disparo, de cada arma de fuego. Todas las armas de fuego tienen huella balística, excepto algunos como las escopetas, ¿verdad? O los revólveres. Ya vimos aquí el fundamento, está en el artículo 195 del Código Procesal Penal, le corresponde al Ministerio Público. Entonces, esto es lo que sí tienen que saber, miren. De manera general, obviamente, lo van a encontrar en internet, en los libros. En las posiciones cadavéricas que pueden encontrar a los cadáveres, valga la redundancia: decúbito dorsal, es decir, de espaldas, viendo hacia arriba; decúbito lateral, es decir, hacia un lado, o sea, derecha o izquierda; decúbito ventral es boca abajo, embrocado, como le decimos comúnmente, viendo hacia el suelo, ¿verdad? Posición sedente, es decir, sentado; posición genupectoral, es decir, como se observa en la imagen del lado derecho, ¿verdad? Este es como que inclinado y semi recostado. Aquí hay otras ilustraciones. Posición de cúbito dorsal, ¿verdad? Viendo hacia arriba. El cuerpo se encuentra totalmente horizontal, tendido, con la cara hacia arriba, con el rostro hacia arriba, ya sabemos que es dorsal. Ventrales hacia abajo. También se llama decúbito prono, ¿verdad? Decúbito lateral es recostado hacia la derecha o hacia la izquierda, así como vemos en las ilustraciones. Posición sedente es sentado, ¿verdad? Ustedes, ahí se quedó el pobre señor, ¿verdad? Reclinado, inclinado. Genopectoral es cuando el cadáver se localiza posado sobre las rodillas y el tórax, con ambos brazos en extensión. Suspensión completa o total es cuando está totalmente colgado, ¿verdad? Ustedes con los pies al aire, como vemos en la imagen.
Suspensión incompleta o parcial es cuando está semicolgado. Está sostenido sobre sus miembros inferiores, sobre el piso, sobre cualquier objeto, puede ser una silla, una mesa, la cama, etc. De posición de boxeador, ¿verdad? Tiene parecido a la técnica del boxeo, ¿verdad? Entonces se observa en la ilustración. Posición fetal, acurrucadito, ¿verdad? Sumersión completa es debajo del agua. Sumersión incompleta, medio cuerpo dentro del agua. Pueden ser los miembros inferiores o pueden ser los miembros superiores, incluido la cabeza. Ahora bien, la escena del crimen puede ser abierta en la calle, ¿verdad? Ustedes, la vía pública. Sigo, por ejemplo, esta es abierta porque está en la vía pública. Y luego vamos a ver la cadena de custodia, que es el procedimiento controlado que se aplica a todos los indicios materiales. Es decir, la cadena de custodia es la protección que se realiza. ¿Con qué finalidad? Con obtener una adecuada evidencia para preservarlos y sobre todo individualizarlos. Se realiza de manera documental a través de un acta y obviamente se debe documentar por videograbación y fotografía. Esta es una cadena de custodia, es un formulario. Ahí van los datos del fiscal, la fiscalía, la dirección, quien entrega los indicios y se describe qué indicios son. Puede ser un arma de fuego, un arma blanca, puede ser un vehículo, puede ser un desarmador, una tijera, etcétera. Cualquier objeto con el que se encuentre en la escena del crimen, ¿verdad? Puede ser un zapato, puede ser un vaso, una botella, puede ser sangre, puede ser también. Ha ocurrido en Oriente, una vez nos tocó procesar una escena en donde en una cantina estaban varias personas ingiriendo bebidas espirituosas, ¿verdad? Y uno de ellos empezó en la rocola a sonar, a colocar la canción. No sé si la han escuchado, me imagino que sí, una que dice: compa, me gusta tu vieja, algo así: compa, me gusta tu vieja. Total que el joven se la estaba dedicando al Señor, ¿verdad? Pero como que era real el asunto, ¿verdad? Que sí tenía sentido, sí tenía dedicatoria, ¿verdad? Entonces vino el Señor, sacó su revólver y le disparó y obviamente lo mató, pues. Entonces vinieron los de la cantina, al ver la escena, lavaron, limpiaron, echaron FAB, cloro y todo lo que fuera posible, lavaron la escena del crimen. Pero al momento de que compareció el Ministerio Público al lugar, obviamente con los técnicos debidamente capacitados, utilizaron una técnica que se llama luminol, ¿verdad? Oscurecieron totalmente el cuarto, por decirlo así, y aplicaron ese reactivo químico y reflejó todavía sangre, ¿verdad? Entonces extrajeron la sangre, la mandaron al laboratorio y encontraron el ADN. Entonces, crimen perfecto no hay, lo que se requiere es de buenos técnicos y de recursos, por supuesto, ¿verdad? Ustedes, si se aplicara esa técnica a cada escena, pues seguramente se podría descubrir mucho, ¿verdad? Sin embargo, requiere tiempo y recursos suficientes. No hay nadie más que admitir, vamos a seguir aquí. Entonces aquí está la cadena de custodia, no es más que un formulario que va a registrar quién encontró los indicios en el lugar en la escena del crimen, quién los recibió en el laboratorio, quién los retira, ¿verdad? Quién los lleva al tribunal, quién los abre en el tribunal y a dónde se almacena. Eso es un registro que deja. Por eso aquí vamos a ver, en el formulario existe una numeración en la parte de atrás, donde dice cadena de custodia. Número 1, por ejemplo, lo encontró el perito, ¿verdad? El técnico, el DICRI. Fulano de tal lo encontró tal indicio, se lo entregó al auxiliar fiscal, quien es Juan Carlos tal y tal. El auxiliar fiscal lo llevó al laboratorio del INASIF, lo recibió el perito tal y tal. Ahí va la cadena de custodia. Ahora bien, les voy a presentar otro documento que tengo aquí respecto a las escenas del crimen. Me avisen si lo miran, por favor. Vamos a ver todo esto. Me parecen tantas pantallas. Aquí tengo un manual que está muy bonito y lo vamos a presentar en este momento, y nos ilustra de otra manera lo relativo a la escena del crimen. Este es un material elaborado obviamente con ayuda de Norteamérica. Aquí están las instituciones que participaron para elaborar este material: el organismo judicial, el INASIF, el MP, la policía y los bomberos. Pero es un material muy bonito. La escena del crimen, tipos de escenas del crimen que existen. Bueno, eso
Solo vamos a ver lo conducente. Ahí se los voy a... La escena del crimen se resume al lugar del hecho, ¿verdad? Eso ya lo vimos en el Código Penal. En la escena del crimen vamos a encontrar respuestas a estas preguntas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, una violación, un maltrato, una violencia contra la mujer, etcétera, ¿verdad? ¿Quién lo realizó? El sujeto activo. ¿A quién? La víctima. ¿Cuándo? La fecha, cómo, la forma en cómo lo realizó, dónde, el lugar y por qué sería el móvil, ¿verdad? Fundamento legal ya lo vimos, artículo 20 del Código Penal y 195 del Código Procesal Penal. El fundamento del Ministerio Público está en el artículo 107, porque es el Ministerio Público el que se encarga del ejercicio de la acción penal. La Policía Nacional Civil auxilia al Ministerio Público, por eso es que donde hay, por ejemplo, un allanamiento, operativos, capturas, escenas del crimen, siempre está la Policía Nacional Civil, quien es la entidad que auxilia al Ministerio Público, ¿verdad? Entonces la policía recibe instrucciones del fiscal, ¿verdad? El auxiliar fiscal le puede instruir no solo a la policía, sino a todos los elementos de seguridad, pueden ser de seguridad privada, incluso al ejército. Protección de la escena del crimen. La escena del crimen se va a proteger a través de un acordonamiento, ¿verdad? Puede ser a través de una cinta, normalmente es una cinta amarilla, que dice precaución, Ministerio Público, no pasar, escena del crimen, etcétera, ¿verdad? Entonces, o pues si no cuentan con esa cinta amarilla, podría ser con un lazo, con una pita, con tal que no contamine la escena del crimen. ¿Quiénes intervienen? El Ministerio Público en primer lugar, está a través del agente fiscal o auxiliar fiscal. El auxiliar fiscal pues, es el que se encarga de la investigación de los delitos de acción pública que dependen de instancia particular y de acción pública, ¿verdad? Y el agente fiscal, que normalmente pues, son los jefes, que le van a dar instrucciones a sus auxiliares. Juez de paz, los investigadores podrían ser investigadores de la policía, investigadores de gobernación, que podría ser DIGICI, que es un Ministerio de Gobernación, tiene un departamento de inteligencia civil que se llama DIGICI, ¿verdad? Son policías particulares, algunas veces no se identifican y realizan inteligencia civil. Están también los de la DEIC, de investigación criminal, o están los investigadores del MP, o los policías uniformados. Delitos técnicos o procesamiento del crimen son los compañeros ahí que van con su chaleco, algunos son fotógrafos, otros son embaladores, otros investigadores, otros planimetristas, ¿verdad? Los policías, los bomberos son los primeros que llegan al lugar y establecen los signos vitales, ya bien, sí. Y luego vamos a ver los tipos de escena abierta, ¿verdad? Se llama así porque está al aire libre, a la intemperie, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos en la calle, ¿verdad? Esta es una escena abierta, que no está circulada. Luego viene la escena cerrada, que es dentro de una habitación, dentro de un hotel, un cuarto, un auto, algo que esté cerrado, ¿verdad? Escena mixta, puede ser afuera y adentro de una vivienda. Escena prolongada es una escena continuada, así como vemos en la imagen, ¿verdad? Inició en un lugar y finaliza en otro. Por ejemplo, el caso que les contaba de los jóvenes que trasladaban 2 cadáveres de féminas o un cadáver en un tonel, pues es una escena continuada, ¿no? Porque inició en un lugar y terminó en otro. Escena de liberación, ¿verdad? Puede ser un río, puede ser una montaña, puede ser algún lugar donde van a abandonar el cadáver. Se protege la escena, por supuesto, ¿verdad? Dependiendo, es muy importante protegerla. Vamos a ver aquí cuáles son las medidas de protección. Dice arrestar a los sospechosos. Nunca va a ser difícil encontrar en la escena del crimen, identificar, sí va a haber, ¿verdad? Siempre el criminal regresa a la escena del crimen, pero identificarlo va a ser complicado, ¿verdad? Solicitar asistencia policial, verificar los signos vitales de las víctimas, eso lo realizan los bomberos. Acordonar es proteger la escena colocando cinta policial o improvisando, ¿verdad? Cuerdas, conos, etc. Delimitar el espacio físico. Están los bomberos descartando los signos vitales. Dentro de las técnicas de investigación está la entrevista, principalmente, ¿verdad? La entrevista es una técnica que realizan los investigadores hacia los testigos que pueden ser presenciales o referenciales. Ahora bien, les voy a presentar aquí. Yo creo que la presentación está. Permítanme. Ahí les voy a presentar los laboratorios que tiene el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, los cuales pues, son importantes que conozcamos a grandes rasgos. Toda esta información pues es importante
para el futuro ejercicio que ustedes tienen de su sesión. No me guardó, eso lo terminé, pero no lo guardé. Bueno, les voy a proyectar este material que les tenía aquí. Ahí están los laboratorios criminalísticos que tiene el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Este es el embalaje, miren. Pueden ver ahí, no sé si observan, compañeros. Sí, Sele. Va, gracias, vamos a proyectar aquí. ¿Dónde está el embalaje? Ya lo perdí. Va. Este es el embalaje, miren. Si es un arma de fuego lo pueden embalar dentro de un sobre, pero lo más recomendable es así como está aquí, en la caja de cartón, sujeto con chinchos plásticos, ¿verdad? Obviamente ya tiene que estar, no tiene que tener tiro en la recámara. Ustedes. Sus casquillos se deben embalar aparte, no van a ir juntos. Aquí podría ser cualquier indicio, puede ser casquillos, puede ser un cuchillo, algún objeto cortante. Aquí, por ejemplo, aquí pueden ser muestras de orina, algún cabello, hisopos conteniendo sangre, semen. Estos pueden ser sustancias volátiles. Este es el embalaje. La cadena de custodia vimos que es un formulario, es un procedimiento encaminado a garantizar la autenticidad de los indicios. ¿Por qué? Porque a través de esa cadena de custodia vamos a saber quién recogió el indicio, quién lo trasladó y quién lo recibió en el laboratorio, para conservar su identidad y la integridad. Aquí está una cadena ya llena, miren. Entrega de indicios, dice una pantaloneta de color beige, ¿verdad? Con azul. Y como lo describe, lo mandó a biología para determinar presencia de sangre, tipo y grupo sanguíneo, ¿verdad? Entonces aquí está el listado, quién lo recibió. TIC, técnico de investigación criminalística, TIC 1, luego lo recibió el auxiliar, luego lo remitió al INACIF. ¿Estamos? Esta es también una cadena de custodia embalada, ¿verdad? Ya cuando lo reciben los indicios del laboratorio, le colocan un bal, que por ejemplo este es un bal porque lleva algo de arma de fuego, balística. Si fuera de genética le colocarán un gen, si fuera de biológico le ponen un biol. Producción, aquí está, por ejemplo, bien, utilización de un medio de agente vulnerante, ya vimos en el caso de la asfixia, ¿verdad? Entonces aquí se observa el lazo, la cuerda, no lo quitaron, así lo enviaron al laboratorio para establecer correspondencia, es decir, si corresponde el indicio a algún otro indicio dubitado, es decir, de un sospechoso, ¿verdad? Para poder establecer ese match o esa coincidencia por el principio de intercambio, ¿verdad? Por ejemplo, en el choque, aquí vemos en los autos, cuando dos autos o dos objetos chocan, un objeto se lleva una parte de uno y otra parte de otro. Igual, por ejemplo, en el caso de las raspados de uñas, aquí vemos las uñas, tal vez hubo una pelea o defensa, la víctima arañó a su sujeto activo, al sindicado, a su agresor, y dentro de las uñas pueda que tenga tejidos, ¿verdad? Y dentro de esos tejidos o algún cabello, poder extraer el ADN, ¿verdad? Para futuro cotejo, por supuesto, no es que ya sale ahí el ADN y ya saben quién es con foto y todo, ¿no? ¿Verdad? Siempre tiene que haber cotejo. No va a ser certeza porque brinda certeza porque es científico, ¿verdad? Ustedes. Las ventajas de la prueba científica es que es objetiva, se puede repetir, lo sustenta la ciencia, es valorable. Pues ahí viene la medicina forense, a través de, ahí observamos a la doctora, reconocimientos forense en la integridad de las víctimas para establecer lesiones, ¿verdad? La ontología, ya vimos, ¿verdad? Establecer edad cronológica, identificación a través de la cavidad oral. Psiquiatría, ya lo vamos a ver en temas adelante, que es establecer el estado mental de la víctima o del sindicado. Eso no lo vamos a ampliar en este momento, para otra clase. Igual la antropología, cadáveres, restos óseos. La histopatología estudia los tejidos y las células, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en las uñas de la víctima hay tejidos, lo mandan al laboratorio de histopatología para extraer ADN, por supuesto. Los laboratorios del INACIF cuentan con laboratorios de balística, documentoscopía, serología genética. Ya vimos que para poder analizar ADN y huellas dactilares, informática forense,
En los delitos aquellos que, por ejemplo, en donde capturan a personas con material pornográfico infantil o algún tipo de estafa a través de redes sociales, está informática forense, lofoscopía, levantado de huellas, revelado de huellas, acústica de la voz, cuando hacen llamadas extorsivas, quieren cotejar tanto las impresiones dactilares como la voz son únicas, ¿verdad? Entonces, si usted hace una llamada amenazante a su ex, ¿verdad? Porque quiere que vuelva, y ella pues pone su denuncia y captura esos audios y los remiten al fiscal, el fiscal los remite a la endoscopía, usted es el sospechoso, hace un cotejo ahí de acústica, de acústica forense, graban su voz y coincide, match, coincidencia. Ahora ustedes, toxicología se refiere a sustancias controladas como drogas de uso y de abuso, ya lo vamos a ver más adelante, vehículos, ya vimos, físico-química para aquellos tóxicos, balística, ahí determinan el calibre, eso ya lo vimos también, las marcas, hacen hits, ¿verdad? Hits entre el casquillo y el arma de fuego a través de la huella balística. La documentoscopía pueden establecer alguna falsedad o alguna alteración en cuanto a firmas o documentos. Serología, ya vimos que lo detectan en la sangre a través del luminol, que es lo que les indiqué en la escena del crimen, a través de elementos filosos que pueden ser pelos, cabellos o vellos púbicos, detección de saliva, fluido seminal, proteína seminal, o establecer si hay espermatozoides, ¿verdad? Y en genética pueden determinar filiación, comparación de indicios, banco de datos, ¿verdad? Identificación XX para Isabel Claudina o alerta Alba Kenneth, como les mencionaba. En informática forense pues hacen análisis de dispositivos móviles. Aunque usted apague su celular o lo destruya, como aparece ahí en los videos, ¿no? Usted destruye su celular, pero ahí lo pueden vaciar la información, recuperar información borrada, análisis de medios de almacenamiento digital, análisis de redes sociales. La fotoscopía, ya vimos que está el AFIS para poder establecer una base de datos de huellas, ¿no? Revelado de huellas, levantado de huellas, también huellas de calzado, de neumáticos, establecer correspondencia. En acústica es para poder establecer correspondencia de voz, ¿verdad? En el caso de las extorsiones o chantajes. Entonces, toman una muestra de voz de unos segundos y cotejan con esa voz de grabación y ya hay una coincidencia. La psicología la vamos a explicar en la siguiente clase, al igual que las sustancias controladas. En los vehículos hacen identificación de vehículos de serie, chasis, motor, si está alterado, si está injertado, si está borrado, si corresponde o no. En el de trayectoria balística pueden establecer de dónde hubo un disparo, ¿no? Entonces no sé si de lo que hemos visto, compañeros, a ustedes les quedó alguna duda, si pudieron comprender algo o no comprendieron nada. Igual les voy a compartir el material. Lick, y la prueba de serología solo lo manda a realizar el juez, o también puede hacerlo un agente fiscal o un auxiliar fiscal. Miren, pues es que todas esas pruebas sobre los indicios se los debe solicitar el fiscal, ¿verdad? Y es el juez el que la autoriza, que cuando requiere orden judicial, ¿verdad? Es el fiscal el encargado de la investigación, ¿oye? El fiscal, ahora pues hay un montón de fiscales de diferentes fiscalías, hay contra trata de personas, contra delitos de la mujer, ¿qué más? Contra el patrimonio, contra el ambiente. Ahora hay un sinfín de fiscalías, ustedes como no tienen idea. Pero no era como antes, que no había tantos fiscales, ahora hay muchas fiscalías, incluso hay fiscalías en cada municipio, era lo que antes no había, y un montón de fiscales especializados, ¿verdad? En crimen, en narcotráfico, en contrabando, en tráfico de migrantes, en femicidio, ¿qué más? En niñez, víctima, en robo de vehículos, bueno, contra la extorsión, un sinfín. Son los fiscales los que deben de pedir esa autorización judicial. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Si nadie tiene duda, los compañeros, Gabriela o el otro compañero, que nos tomen ahí la fotografía correspondiente, activen su cámara, sonríen, que todavía tenemos dientes, sonriamos.
algunos con sueños ahí, ustedes tomen un cafecito porque todavía les falta otro curso. O una coca. Listo, Lick. Muchas gracias, Sergio. Pasen buena tarde entonces, compañeros. Nos miramos el viernes, si así lo permite el de arriba. Ya